Hola, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a todas y todos a este primer día de la cuarta edición de las Jornadas Interdisciplinarias de Arquitectura en Palermo en la Comisión 3. Soy Roberto Medina, arquitecto especialista en investigación proyectual y coordinador del Centro de Investigaciones en Arquitectura de la Universidad de Palermo. Les voy a comentar brevemente la historia del centro porque es precisamente quien organiza y crea estas jornadas. El centro nace en el año 2015, fundado por el doctor Jorge Sarkis, y en el año 2022 el centro se incorpora al Instituto de Investigación en Diseño. En el mismo año crea la línea de investigación 26, Perspectivas Interdisciplinarias en Arquitectura, que tiene como antecedente el proyecto Investigación en Arquitectura en Palermo, que es una memoria que reúne toda la investigación en arquitectura desde que se inicia la carrera de arquitectura aquí en Palermo en el año 94 hasta el año 2022. Eso se compila, se edita, se publica y está en el cuaderno, está disponible en el cuaderno 162. Esta línea de investigación, perspectivas interdisciplinarias, tiene como principal objetivo incentivar, producir y difundir investigación interdisciplinaria en los distintos campos de la arquitectura para impactar en la agenda contemporánea de la región, ofrecer respuestas a las demandas sobre la disciplina e internacionalizar sus resultados. En estos 3 años hemos concretado 5 proyectos que están editados en los cuadernos 175, 212, 213, 246 y 252. Los cuadernos son precisamente los cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, que es la revista indexada de la facultad. ¿Por qué hablo de esta línea de investigación si estamos en este evento Jornadas Interdisciplinarias? Porque precisamente en el 2022 esta línea de investigación nace al mismo tiempo y en estrecha relación con las jornadas interdisciplinarias de arquitectura, que son uno de los 10 eventos que integran la Semana Internacional de Diseño, que este año cumple 20 años de ediciones ininterrumpidas. Las jornadas que hoy comienzan su cuarto año están organizadas en núcleos conceptuales amplios y diversos que se transforman año tras año. Las ponencias, presentaciones, que están generalmente vinculadas a investigaciones, en algunos casos, en otros están relacionadas con tesis de maestría o tesis doctorales o postdoctorales, en el caso de que ustedes, los autores, lo deseen, pueden traducirse en artículos o ensayos que son publicados en números del cuaderno del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, especialmente editados, vinculados a este evento y suelen salir en diciembre del respectivo año o en febrero del año siguiente. Así que ahí hay una invitación para todo el que quiera realizar esta tarea. Las jornadas lideran la construcción y consolidan la agenda académica y profesional interdisciplinaria en nuestra región con alcance internacional. Como comenté anteriormente, cada edición de la jornada se organiza en núcleos conceptuales que convocan a la comunidad académica y profesional a reflexionar, eh, eh, presentar y debatir y proponer en torno a investigaciones y sus resultados. En su segunda edición, en el año 2023, los núcleos conceptuales que organizaron la jornada fueron profesión y enseñanza, técnica y producción, ambiente y paisaje, prácticas de diversidad y género y economía y territorio. Los que fueron abordados por 110 académicos y profesionales pertenecientes a 33 instituciones de 12 países. El año pasado, en la tercera edición, los núcleos se transformaron, deviniendo en proyecto de formación, técnica y profesión, ambiente y paisaje, historia y teoría y finalmente política y sociedad. Expusieron 151 investigadores y profesionales vinculados a 38 universidades de 14 países. Bueno, ahora estamos iniciando la historia de esta cuarta edición con esta tercera comisión que va a estar a cargo de la profesora de los talleres
este proyecto de la carrera de arquitectura de aquí de la universidad. La arquitecta, como decía, Karina Pafundi, así que el espacio es de ella y de ustedes. Muchas gracias por estar hoy aquí y bienvenidos y bienvenidas. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Karina Pafundi y las voy a estar presentando. ¿Se escucha bien, no? Bueno, Eh, vamos a empezar con la mediación como estrategia de experimentación proyectual de Eduardo Daniel Bertis Cabrera de Uruguay. Bien, eh, ¿se me escucha bien? Sí, se escucha bien y se ve perfecto. Bárbaro. Bueno, me alegro mucho. Bueno, mi nombre es Eduardo Berti, soy doctor en arquitectura, con perfil de investigación proyectual. Soy docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de Montevideo, de la UDELAR. Y bueno, el nombre de la presentación que quería eh, compartir con ustedes es la mediación como estrategia de experimentación proyectual. Arranco porque 12 minutos son muy crueles. La película Boyhood del 2014, dirigida y pensada por el director Richard Linklater, cuenta la historia familiar de Mason Evans Jr., interpretado por el actor Elmer Coltrane, mientras sobrelleva los cambios de su crecimiento personal, siendo integrante de una familia rota. Lo fascinante de esta película es que está protagonizada por los mismos actores, que iban también creciendo a medida que la película se continuaba filmando, lo que insumió un lapso de casi 12 años entre 2002 y 2013. El producto final es fruto de un proceso abierto e indefinido desde el inicio, con partes de la trama escrita durante el desarrollo de la película, con revisiones de lo filmado previamente como insumo para secuencias posteriores y la enriquecedora incorporación de, al guión de las transformaciones de la vida real que experimentaban los actores a lo largo del tiempo, complejizando las historias de los personajes que interpretaban con sus propias experiencias personales de crecimiento individual. Boyhood fue un work in progress que abrazó lo imprevisible y la incertidumbre como un factor relevante. Presente, pasado y futuro son dimensiones temporales diferentes del crecimiento de los protagonistas que en este experimento cinematográfico se muestran como un todo complejo e indivisible. La arquitectura es también un work in progress y las condiciones actuales requieren de nuevas dimensiones proyectuales superpuestas e imprevisibles que superan ampliamente lo estrictamente disciplinar y que abordan el proyecto en tiempos de cambio con una aceleración exponencial. En enero de 2024 tuve la suerte de poder entrevistar a Stan Allen, una referencia primaria fundamental para mi tesis de doctorado. Entre las cosas que se conversaron fueron importantes sus comentarios sobre el pensamiento de Gregory Bateson, particularmente sobre sus conceptos sobre la complejidad, sus ideas de una relación más fluida con el medio ambiente, con el entorno natural, que nunca es fijo y siempre está cambiando, para luego empezar a pensar en las ciudades en esos mismos términos, siempre cambiando, pero con bucles de retroalimentación. Esta idea de la retroalimentación y los procesos de cambio podrían interpretarse estratégicamente en las relaciones urbanas contextuales hiperaceleradas y sus dimensiones superpuestas, en donde presente, pasado y futuro conviven y son parte de un mismo sistema físico-social.
Cuando Allen hace comentarios sobre las ecologías del paisaje, es relevante su consideración de que las ecologías no respetan límites y si se analiza el carácter de un sitio en particular, las variables que afectan a ese sitio no se detienen en sus límites, sino que se derraman más allá de los mismos. El libro de Allen, Land for Building, del 2013, es un trabajo recopilatorio de proyectos y escritos de diversos arquitectos que incluye textos propios, donde desarrolla la idea de la activación de superficies a través de una revisión del vínculo entre la arquitectura y el suelo. Y digo textualmente, en lugar de metáforas orgánicas sueltas, se necesita una nueva síntesis de arquitectura y paisaje para enfrentar nuevas limitaciones y potenciales en los sitios urbanos emergentes. La introducción escrita por Iñaki Ábalos resume en un pasaje del texto que Landford Buildings son un ejemplo de voluntad integradora que debe adivinarse en cualquier actitud contemporánea. El edificio no se instala en un lugar, sino que lo construye. Según Sordi, se puso en discusión el rol disciplinar y la planificación urbana, surgiendo desde la geografía, la sociología, la filosofía urbana y otras disciplinas afines a las problemáticas urbanas, inquietudes sobre la urgencia de determinar nuevas condiciones en el uso del espacio y del territorio. La definición de nuevas estructuras organizacionales como la postmetrópolis de Soja, la Città Infinita de Abruzzese y Bonomi, Endless City de Bourdelle y Suchet, y la famosa urbanización planetaria de Brenner y Schmidt, son términos acuñados que puntualizaron nuevas configuraciones y complejidades de la dispersión urbana causada por las economías capitalistas avanzadas. También emergieron reivindicaciones que contribuyeron a que pensadores y profesionales atendieran las implicancias de nuestra práctica disciplinar. En el caso de las infraestructuras de movilidad y sus consecuencias sobre el espacio público, desarrollando un conjunto de proyectos que sintonizaran con las nuevas agendas globales. Obviamente de los que están aquí, el más famoso y más mediático es el High Line de Nueva York. Esta nueva geografía de proyectos ha conformado en el primer cuarto del siglo XXI un volumen tal de experiencias que evidencian un interés por construir otro tipo de ciudad, tirando por tierra las formas de entender el cuerpo urbano como una trama moderna indiferente y una población homogénea. Este corpus de proyectos podría interpretarse como un conjunto, un nuevo istmo innominado con una sensibilidad similar sobre infraestructura y paisaje, más que suficiente para considerarlos una manera distinta de interpretar la relación movilidad-ciudad. Un caso paradigmático son las escaleras mecánicas en las empinadas laderas de la Comuna 13, en Medellín, que transformaron radicalmente la vida de sus pobladores, su imagen social y la integración urbana que propiciaron con las áreas centrales del valle. Lo que antes les llevaba media hora, lo que antes les llevaba 2 horas en llevar sus cosas al valle, ahora demora media. Mi tesis de doctorado se desarrolló utilizando las condiciones eminentemente visuales y gráfico-representativas que tiene nuestra disciplina en un nuevo formato de investigación y fue elaborada en parte a través de representación y gráfica como herramienta, como estrategia y como metodología en el caso de estudio. La Rambla de Montevideo. La Rambla de Montevideo nació en las primeras décadas del siglo XX, obedeciendo el principal argumento de las políticas vallistas, que era el embellecimiento urbano, focalizándose en el desarrollo de la espacialidad urbana de una ciudad modelo. Esta buscaba hacer confluir en una urbe verde e integrada grandes parques y edificios con instalaciones deportivas y de ocio para la ciudadanía y el turismo, y serán consideradas por las políticas vallistas como espacios urbanos para la formación de ciudadanía,
con un encuadre de naturaleza colectiva. El paso del tiempo, desgraciadamente, convirtió a la Rambla en un organismo en el que conviven de forma conflictiva los mejores espacios públicos de la ciudad con una nueva condición de corredor infraestructural metropolitano de tráfico motorizado. Esta doble condición ha convertido a la congestión vehicular en una de las distorsiones urbanas más importantes, generando un deterioro en sus calidades espaciales y peligros para los peatones y modalidades blandas de traslado. En el mapa de calor se aprecia que varios tramos de la Rambla son los más congestionados de la ciudad. En base a este conflicto, se definieron en la tesis 10 lugares de actuación en donde experimentar prácticas de mediación para esta doble naturaleza, los cuales se denominaron mediadores urbanos. Los mediadores urbanos son entonces una forma de integrar las disputas localizadas que logren resolver técnicamente los problemas de movilidad motorizada y simultáneamente construyan una espacialidad pública de calidad inclusiva y equilibrada. Eduardo, nos quedan 2 minutos. Bárbaro. Para precisar esta afirmación fue necesario internarse en las claves del lenguaje. Y este libro, Ten Canonical Buildings, fue una clave para experimentar en síntesis infográfica. Curry define que un metaproyecto acentúa la relación y participación de los componentes múltiples, adaptables, inestables, no pone el foco en el objeto, sino en la mecánica que coordina y pone en juego un sistema de relaciones proveniente de los subsistemas convergentes. Su condición más relevante es la versatilidad alternativa frente a cualquier grado de definición que revele uno o varios de sus aspectos esenciales. Es la concepción de una estrategia abierta de variantes donde la riqueza está en el sistema y no en los objetos que la componen. Uno de los ejemplos que se desarrolla en la parte gráfica del doctorado, de la tesis de doctorado, es Parque Rodó, probablemente uno de los lugares más convocantes para la ciudadanía, debido a la gran oferta de atracciones, ya sean de entretenimiento, gastronómicos, edificios significativos, culturales y sociales. El carnaval, una de las actividades culturales recreativas más importantes del Uruguay, tiene ubicada su catedral allí, en el Teatro de Verano. Los lineamientos metaproyectuales se focalizaron en la dificultad primaria de segregación que provoca la fisura de la infraestructura vial, proponiendo una opción alternativa de vinculación entre el parque y el río. De esta manera, se inauguran nuevos circuitos y vínculos, incorporando la pista de patinaje y el agua como una nueva fuente de atracción y disfrute. La representación gráfica del entorno se presenta con la mayor definición posible, incluyendo diferencias de nivel y alteraciones topográficas, porque sobre esta base precisa y en corte y en planta, es posible, con esa definición, desarrollar situadamente las actuaciones de mediación y comprender mejor la definición abierta del sistema y sus componentes. Solamente voy a presentar este ejemplo, porque bueno, el tiempo, como Sí, ya decía, estamos en tiempo, Eduardo. Muchísimas gracias, Eh, ¿eh? no tiene cierre la presentación ni frase que que lo concluya. Simplemente les doy gracias por la atención y bueno, espero no haberme pasado mucho del tiempo. No, estuvo perfecto. Bueno, vamos a continuar con el segundo tema que teníamos en agenda, que es la flexibilidad como sentido de apropiación del espacio doméstico en contextos económicos emergentes en Aguascalientes, México. Y la va a presentar Mario Ernesto Esparza de México. ¿Qué tal? ¿Me escuchan de Sí, manera correcta? sí, se ve perfecto. Perfecto, pues muchas gracias de antemano al foro por la invitación. Eh,
me gustaría iniciar de manera un poco como introductoria, presentándome. Pertenezco a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en México. Pertenezco a un cuerpo académico de investigación registrado ante el gobierno mexicano en grado consolidado, que es el Cuerpo de Estudios Integrales de Diseño, en el cual participa paralelamente en este proyecto de investigación. Pongo un poco mis datos para que puedan conocer el trabajo que hacemos a través de, ya sea de la misma universidad, en estudios de licenciatura, maestría, proyectos de investigación. Soy el director académico de una red de investigación sobre la percepción del hábitat en su dimensión interior particularmente. Y bueno, pues el protocolo de este trabajo, que habla de la flexibilidad como sentido de apropiación en el espacio doméstico en contextos emergentes, pertenece a un proyecto de investigación institucional de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, titulado Pobreza y Arquitectura Interior Doméstica, manifestaciones de habitabilidad en zonas de alta vulnerabilidad social en la ciudad de Aguascalientes capital, cuyo responsable es un servidor, y donde participa también la doctora Jacqueline Robles Cuellar y el doctor Ricardo Arturo López León, ambos miembros del cuerpo académico Estudios Integrales de Diseño, y el maestro Aaron Ruiz Esparza, que es un investigador colaborador. La flexibilidad del espacio doméstico permite al ser humano ser lo que quiere ser. A lo largo de su existencia, este mismo habitante experimenta fenómenos que moldean a través del tiempo representaciones tangibles de una memoria que cambia como manifiesto vivo de la reflexión y la evolución del deseo de ser en el mundo. La flexibilidad en el espacio en su dimensión interior representa hoy en día, enfatizada por las condiciones de habitabilidad mermadas ya por la situación de pandemia del COVID-19, especialmente en contextos con economías emergentes y cuyo concepto propicia por sus características de versatilidad de solución. No es justamente la flexibilidad, la capacidad de transformación del hábitat en torno a la perspectiva de todo ser humano. En países con condiciones económicas emergentes como México, la falta de buenas políticas en programas de vivienda, la adecuación de las mismas, es decir, hablando de la adecuación del espacio habitable, es una de las estrategias para poder mejorar la vida y cuya, bueno, manifestación ya habla de la identidad de sus habitantes. Y hacemos el planteamiento de estas primeras cuestiones del proyecto, ¿no? ¿Cómo manifiesta el habitante su apropiación en la experiencia del espacio interior arquitectónico y cómo la flexibilidad es alguna forma de apropiación en el habitar cotidiano de estos ambientes? El presente estudio aborda un fenómeno de... Mario, Ay, Sí, perdón, sí iba a interrumpir. Nada. no, no, es que no sé si estás cambiando, pero no pasa la diapositiva, si está pasando, ¿eh? eso pasa con pantalla completa. Voy a dejar esto ya sin pantalla completa. ¿Se está cambiando? Sí. Ok, el presente estudio aborda el fenómeno diacrónico en la historia de la arquitectura, la flexibilidad en el espacio en su dimensión interior y qué representa hoy en día, enfatizada por las cuestiones de habitabilidad mermadas por el COVID-19, especialmente en contextos con economías emergentes. El concepto propicio por sus características de versatilidad de solución. Es la arquitectura el habitáculo contenedor de respuestas manipulable en torno a la manera de ver y de entender la vida desde lo íntimo y lo éxtimo de quien habita conforme al trayecto de la misma, la capacidad de transformar el hábitat en torno a la perspectiva de su habitante. La apropiación como manifiesto antrópico de la arquitectura. El hombre, desde su instinto de supervivencia, experimenta situaciones en condiciones de variabilidad e intermitencia que le permiten construir una identidad basada en lo adaptable y lo flexible.
adaptable en torno a la edad, el territorio, el medio ambiente, el entorno social, económico y flexible en cuanto a la pertenencia, la ideología o hasta la necesidad de ser amado o amar. Según Schmidt y Austin, la adaptabilidad es una aspiración que comúnmente se solicita en los resúmenes de diseño, pero que rara vez se presta atención adecuada durante el diseño. La apropiación del espacio habitable puede entenderse a partir de concebir el hábitat como la capacidad del ser humano de construir su propio universo, la manifestación de antropizar su existencia, según Norbert Schutz. El habitante manifiesta su instinto intrínseco de adaptar y manipular el pensamiento, la vestimenta, el equipamiento, las relaciones materiales y ambientales como un instrumento de apropiación, variables de acuerdo a la temporalidad y racionalidad de lo vivido, es decir, en torno a la capacidad de transformarse de acuerdo a la reflexión de lo que vivió o lo que espera vivir en un entorno capaz de realizarlo. Y para hablar de manifestaciones, hablaremos de la casa, por ejemplo, la casa Schroeder, proyectada por Rietveld en colaboración con Schroeder, los Países Bajos, y que fue concebida como una unidad manipulable y que representa el deseo de una convivencia constante entre la propia Schroeder con sus hijos, traducida arquitectónicamente como un discurso de ruptura con las jerarquías del espacio doméstico tradicional de la época. No, la casa representa flexibilidad no solo arquitectónica, sino como apertura de pensamientos y estilos de vida entre el matrimonio Schroeder y que 7 décadas más tarde, Stephen Hall, con el proyecto Void Space, realizado en Fukuoka, Japón, en 1991, retomaría considerando la transformación como un eje central en la concepción de la arquitectura interior a través de paneles movibles como reinterpretaciones de los fusoma de la arquitectura tradicional japonesa. En el proyecto otro de la vivienda Schlierdung Paul Main de Frankfurt, Alemania, en 1928, realizado por Ernest May, con la perspectiva de optimizar el espacio doméstico como cédula habitacional mínima a través del equipamiento multifuncional diseñado por la gran Margaret Schutt en el ámbito de poder potencializar la transformación del espacio de acuerdo a las necesidades requeridas mediante el uso de mobiliario como objeto habitable. La flexibilidad se entendida no solo como la materialidad arquitectónica, sino como una nueva manera de ver el espacio de la arquitectura interior a través de la perspectiva de su habitante. También, bueno, rápido, George Nelson y Henry Wright en La Casa de Mañana de 1945 planteaba ya la polivalencia espacial como una propuesta de innovación frente a los nuevos modelos de adaptables en torno a la vivienda. La escala interior como detonante de habitabilidad líquida, que es el concepto sobre el que me quiero centrar y que parte en base a 4 conceptos: la temporalidad, la colectividad, la extraterritorialidad y la despredeterminación. La temporalidad, el primero, este aspecto llama a la flexibilidad en el tiempo de habitar, que se traduce en la configuración de espacios. Por ejemplo, los muebles ya no requieren ser una característica de larga duración, sino como una flexibilidad suficiente para cambiarse de un espacio o no. La colectividad, al mismo tiempo que vivimos en una era de conectividad en la que se puede dialogar y establecer una relación con personas en otro lado del mundo, es también una época en que se incrementa la ansiedad, la depresión o la sensación de soledad. Por ejemplo, los estudios reflejan una relación entre el uso de los smartphones y la sensación de soledad. Los estudiantes que usan redes sociales de manera frecuente, por ejemplo, tienen un 27% de riesgo más de desarrollar depresión. Incluso aquellos que dedican 3 o más horas al día a interactuar a través de teléfonos inteligentes tienen un 35% más de posibilidades de terminar en suicidio, según estudios realizados por la plataforma Florida Tech en 2024. La extraterritorialidad habla de que el individuo, existen diferentes formas de habitar, como el trabajo remoto, donde la persona no necesariamente entra en contacto con un territorio de una empresa en donde trabaja, y esto lo vivimos, bueno, ahora, por ejemplo, lo estamos viviendo ahora.
La despredeterminación habla de que cada vez hay más ofertas para configurar espacios a través de equipamiento, ¿no? Las empresas ofrecen módulos que se combinan de manera que cada vez hay menos configuraciones predeterminadas, ¿no? Mario, nos quedan 2 minutos. Cierro con un estudio que hicimos en México en torno, bueno, estos son diferentes ejemplos que hablan de nuevas propuestas de habitar en México, ambos, por ejemplo, la vivienda progresiva en la parte superior rural, realizada por la empresa Alto Nivel en 2014, o la casa que crece como parte del proyecto del Laboratorio de Investigación y Experimentación Práctica del Infonavit, realizada también en el año 2019. Son proyectos que se hacen. El caso de estudio que realizamos nosotros en el proyecto de investigación fue en la colonia Lomas del Chapulín, al surponiente de la ciudad de Aguascalientes, México, en el centro de México como país, y bueno, donde encontramos hallazgos importantes sobre aspectos basados en la matriz de la arquitectura líquida, que tiene que ver con tiempo, colectividad, extraterritorialidad y despredeterminación, abordando aspectos como propiedad, número de habitantes por vivienda, su actividad económica y la tipología constructiva del proyecto. Las reflexiones preliminares fueron la autoconstrucción como valor de solución en problemáticas cotidianas, la asociación de flexibilidad en el espacio habitable como posibilidad de cambio, no solamente en la parte constructiva, sino como un valor cualitativo y no cuantitativo, el régimen de propiedad, número de habitantes, su economía y la tipología constructiva como variables importantes en la habitabilidad de estas zonas. Y bueno, la flexibilidad como estrategia de apropiación a través de temporalidad, colectividad, extraterritorialidad y despredeterminación como posibilidad de campo. Son aspectos que nos resultaron como parte del tema de estudio y que en una segunda etapa de la investigación nos arrojarán, bueno, nos permitirán hacer experimentación de prototipos en estas zonas con alta vulnerabilidad social en la ciudad de Aguascalientes. Y bueno, pues muchas gracias por todo. Muchas gracias, Mario. Bueno, vamos a continuar con Infraestructuras para el Quetuluceno de Nicole Peterle, de Argentina. Hola, ¿qué tal? Ahí comparto pantalla. Muchas gracias nuevamente por la convocatoria. Como presentación. A ver. Hagamos que está medio lentejo esto. Ahí se ve. Sí, se ve perfecto. ¿Querés probar si pasa una por las dudas? Sí, ahí pasa, perfecto. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, gracias. Mi nombre es Nicole Peterle, soy arquitecta egresada de la Universidad de Buenos Aires. Fui docente ahí también varios años y cursé la maestría en investigación proyectual, orientación vivienda, en el marco de la cual estoy desarrollando mi tesis, que denominé Infraestructuras para el Chuluceno, un modelo alternativo para evitar el borde costero de la ciudad de Buenos Aires. Siguiente, voy a comenzar explicando la problemática general de la que se ocupa la tesis, que surge de mi preocupación por la crisis ambiental, y creo importante comprender que se enmarca dentro de una crisis planetaria, o lo que denominan metacrisis, producto del solapamiento de crisis de diversas escalas, que nos ha llevado, como ya lo anuncian activistas, ambientalistas y científicos de diversas áreas, a un punto de no retorno. Esto quiere decir que los cambios introducidos en los sistemas terrestres por nuestro accionar ya no tienen reversibilidad y debemos aprender, en palabras de Donna Haraway, a seguir con el problema. Esto significa aprender a convivir con esta realidad y a intentar, en todos los aspectos posibles, de mitigar los impactos negativos de estas múltiples crisis, aprender a vivir en un planeta que ya está en crisis, ¿no? Que ya está colapsando.
Y cómo seguir con el problema es abordado por distintos autores con diversos enfoques, pero básicamente todos expresan que existe una trama simbiótica que afecta a todas las especies humanas y no humanas, y que debemos intentar de algún modo develarla, hacerla visible y hacernos responsables de ella, ¿no? En este esquema sinteticé algunos de los autores y conceptos que arman mi rizoma de marco teórico, que, bueno, todos estos conceptos surgen de esta preocupación que tengo de bueno, cómo seguir con el problema. Y creo que solo se puede pensar en esta crisis compleja teniendo un pensamiento complejo que nos lleve a producir nuevas narrativas, narrativas alternativas o ficciones que nos permitan imaginar un futuro más acorde a esta realidad. Esta tesis se enmarca dentro de esta línea de pensamiento y dentro de la teoría de la investigación proyectual. Ya Roberto hizo una buena introducción del arquitecto Jorge Sarkis, que considera que el proyecto arquitectónico es capaz o es posible mediante el proyecto arquitectónico generar nuevo conocimiento. No voy a meterme mucho en cada concepto porque me parece que si no va a ser muy largo, pero sí quiero hablar de Chuluceno, que le da nombre a la tesis, porque es un concepto desarrollado por Donna Haraway, que lo propone como una nueva era geológica, donde la colaboración interespecie es el tipo de relación entre todos los seres vivos que habitan la Tierra, que es concepto similar a la idea de solidaridad planteada por Morton. Y bueno, es una utopía o una ficción donde existe una nueva alianza entre las especies que están en un mismo nivel o en una ontología plana. Y elegí este nombre porque ella, Donna Haraway, en su libro, Seguir con el problema, realiza al final también un ejercicio proyectual respecto a este concepto, donde se imagina o ficciona este mundo alternativo y bueno, por eso lo elegí, digamos, como nombre. Y bueno, por último, otro tema que me resulta interesante es la idea de la arquitectura probiótica, que también viene proponiendo Beatriz Colomina, en línea con lo que ya planteé, que es una arquitectura que promueva la coexistencia y no que la elimine. Haciendo suma en esta crisis ambiental, mi obsesión, que da inicio a la tesis, es de qué forma la arquitectura y sobre todo las infraestructuras se relacionan con el suelo. Y las infraestructuras las entiendo como sistema de soporte para la arquitectura, es aquello que subyace la infraestructura, que lo componen, por ejemplo, principalmente las fundaciones. Como el cálculo de estos soportes es un aspecto sumamente técnico y generalmente no quedan visibles, se ha delegado su diseño a la ingeniería, que se ha encargado de tipologizar, pero sobre todo de dispositivar estas soluciones, y esta dispositivación solo perpetúa las lógicas del antropoceno. El problema de esta dispositivación, en sentido Foucaultiano, es que permite a la arquitectura poco margen de maniobra para establecer con el suelo una relación alternativa. Bueno, lo que sería la antropización del suelo, ¿no? Nos recuerda un poco a las ficciones desarrolladas por Superestudio en los años 60, que pensaban cómo sería la Tierra si fuera fagocitada o tapizada por esta matriz infraestructural infinita. Y hay un video muy interesante que muestra esto y que me parece un buen disparador para pensar también el avance de la mancha urbana en la ciudad de Buenos Aires, que también de algún modo se fue devorando el paisaje natural, extendiendo una grilla continua sobre el territorio, inclusive sobre el territorio líquido del Río de la Plata, ¿no? En el dibujo en el croquis, a la izquierda el paisaje natural versus el paisaje antropizado en el borde de la ciudad. El mecanismo de generación de ciudad siempre fue el mismo, esta anulación de suelos, topografía y paisajes naturales originarios, y a medida que se extendió la mancha urbana, también se fueron perdiendo los arroyos, bañados, humedales y toda su capacidad ecosistémica, ¿no? Cuando el centro también empezó a quedar chico, empieza a gestarse esta idea de, bueno, hay que avanzar sobre una posición muy estratégica que es el propio Río de la Plata. En total se perdieron con este avance 2.800 hectáreas del estuario mediante un único mecanismo de expansión, que es el que se mantiene hasta la actualidad, que consiste en rellenar y consolidar el borde, muchas veces con escombros provenientes de distintas demoliciones de la ciudad. Este dibujo muestra la silueta de los terrenos ganados, que es un término que colaboró a generar una idea victoriosa de este avance, cuando, bueno, sin embargo, fueron terrenos, como decía, perdidos del estuario. En naranja están marcados los proyectos futuros, es decir, que este mecanismo de apropiación del borde sigue operando.
Y aunque muchos de los proyectos para los cuales se rellenó no llegaron a puerto, sigue existiendo esta misma metodología de avance. Entre algunos de los que no llegaron a puerto está la Reserva Natural o el predio denominado Costa Urbana, que es la ex Ciudad Deportiva de Boca, que es el predio que elegí para desarrollar la propuesta. Y bueno, surge por ahí mi primera pregunta de investigación, en paralelo a algunos dibujos de aproximaciones proyectuales, que es, bueno, cómo pensar una alternativa, ¿no? En el sentido de generar una metodología o pensar un proyecto en relación alternativa con el suelo. Me preguntaba si las infraestructuras pueden ser más blandas, más permeables, que se relacionen con los suelos de manera más equilibrada, que colaboren con las propiedades del lugar donde se implantan. Y con esta pregunta fui desarrollando algunas experimentaciones también materiales durante la maestría, que exploran la liviandad y el peso, el sustrato natural como generador de forma, etc. Fotomontajes. Y en paralelo a estas experimentaciones, también para responder esta pregunta, fui generando un catálogo de casos de estudios, vernaculares, históricos, modernos, contemporáneos, que ordené de algún modo en estas 4 categorías, ¿no? Como modos alternativos de vinculación con el suelo, por elevación, sedimentación, flotación o en colaboración con organismos vivos. De cada una de estas categorías existe una genealogía muy rica y muy densa y que en algún modo vengo trabajando, pero también lo voy a pasar un poco en general para ser bien sintética. Seleccioné solamente un caso de cada categoría, pero muestro algunas de las imágenes disparadores de cada una de estas categorías. Y este es el catálogo del cual, digamos, del cual al final separé, digamos, los que corresponden al estado del arte o la contemporaneidad, y entre ellas también ejemplos de relevancia en la región. De las que me interesan, por ejemplo, están las chinampas, que así como las islas de los Suros se desarrollan por sedimentación, y me parecen interesantes porque son aquellas que se relacionan con los materiales y los suelos y sus propiedades específicas. En este caso es muy interesante, es una isla artificial que generaban para cultivo en las lagunas del Valle de México, y lo hacen mediante unos cercos laterales que van llenando mediante sedimentación con lodo y restos orgánicos, y que con la implantación de árboles en los laterales, mediante su enraizamiento, se van rigidizando estos cercos naturales y bueno, se permite en una zona que hay poca expansión horizontal, digamos, áreas de cultivo que además al estar en contacto con el líquido, digamos, no necesitan sistema de riego, ¿no? Directamente toman del agua lo que necesitan. Y lo que más me interesa de estas fichas que vengo generando de cada uno de estos casos de estudio son los dibujos a la derecha, sobre todo, que son cómo es este proceso de generación de soporte alternativo en cuanto a su temporalidad, ¿no? Que no es algo de un día para el otro, sino que se relaciona mucho con las temporalidades propias del territorio, ¿no? Estos dibujos de cómo se va generando el cerco, la sedimentación, la plantación, el enraizamiento, etc. Otro caso, paso rápido, es el Chaquihuasi de la cabina de la curiosidad. Lo tomé como ejemplo de elevación, porque de elevación hay como una genealogía enorme de grafítica, pero este me pareció interesante porque se eleva sobre unas piedras que se hincan en el territorio y no necesita una fundación, digamos, indirecta, sino que con la misma piedra de río de la zona generan como el soporte suficiente para armar la arquitectura de madera. Nicole, nos quedan 2 minutos. Sí. Voy a pasar los otros casos de estudio más rápido, solamente para mencionar algunos, pero para ver sobre todo las imágenes de cómo es este proceso de generación del suelo. Estos son un caso de arquitectura, generación de soporte por flotación, y en colaboración con organismos vivos, por ejemplo, este de la Casa Jardín de Alborde. Y surge otra pregunta de investigación que es importante, que es, bueno, son estas alternativas escalables para generación de infraestructura. Y es por eso que vengo desarrollando a la par la caracterización del territorio. Y como comentaba, elegí este predio de la ex Ciudad Deportiva de Boca, donde está hoy planificado un desarrollo inmobiliario de unas torres enormes. Y bueno, fui armando como estos dibujos, tratando de ser lo más amplia posible para
para caracterizar el territorio de manera más relacional posible, cómo son las capas de suelo y en qué eras geológicas fueron apareciendo, incluyendo por último la capa del antropoceno, que es la naranja arriba de todo, y cómo es la infraestructura existente, estas infraestructuras obsoletas que nunca llegaron a puerto. Este es el proyecto que está planteado para esta zona, que es un humedal. Bueno, un poco la caracterización del territorio viene de la Cuenca del Plata y de la importancia del estuario. También lo paso un poquito más rápido. Otros dibujos de la caracterización del territorio, como los árboles, y cómo funcionan por esqueje y por enraizado. Y muestro algunas de las imágenes de la propuesta que están todavía en desarrollo, pero que tiene que ver con una infraestructura que se funda en el territorio tomando una extensión superficial, pero no impermeable, ¿no? Que sea porosa, digamos. Son todas imágenes un poco preliminares, este ciclo de trabajo con las propias especies del lugar. Y bueno, quizás puedo cerrar con esto, para no hacerlo tan largo, que me parece que es el esquema circular, que es la idea que vengo desarrollando de poder trabajar con la temporalidad y también con las propiedades propias, las propiedades del territorio donde se implanta. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Nicole. Vamos a continuar con el tema la formación del saber proyectual, experiencias en sistemas de representación, que está presentada por Lucas Gastón Rodríguez, Gustavo Giancristófaro y Alejandro Tauro. Bueno, muchas gracias. Me quedé ahí pensando, creo que en cada presentación vamos en algún sentido también proyectándonos y bueno, vamos a hacer lo propio, así después tenemos, como bien decía Roberto, el espacio para intercambiar. Nosotros nos toca un tema que un poco más se vuelca a la docencia, pero que siempre tiene la misma base, que es la construcción del pensamiento proyectual, hoy que tanto está siendo emulado Sarkis, cuando plantea esta cuestión de que el proyecto es un campo epistemológico en sí, o sea, tiene la potencialidad, pero casi que tiene su esencia en la construcción de conocimiento. Bueno, eso nos dispara también a un montón de posibilidades y también nos responsabiliza en la propia acción. ¿Se ve ahí ya la pantalla Sí, completa? perfecto. Bien, buenísimo. Y me quedé en este último pensando, no sé si tiene que ver, pero lo pongo, lo que presentó recién Nicole, la importancia de acompañar con el proyecto con propuesta y la propia construcción de conocimiento, si bien tiene la posibilidad de construir soporte, de conceptualizar la práctica, que es fundamental, nosotros como arquitectos, como diseñadores, quienes somos, no nos podemos quedar en el parapeto de la crítica, sino que también esa crítica la fundamos con empirismo, la fundamos con propuestas. Así que no sé si este es el caso, pero me quedó eso y les invito a que lo podamos continuar. Entonces, la base de este trabajo también parte de distintos proyectos que venimos realizando, de un grupo de investigación en formaciones de la arquitectura que pertenece a la Universidad del Sur, un grupo relativamente joven, igual que la carrera de arquitectura en la Universidad del Sur. Y la base de la formación, de la docencia, en línea a lo académico con la investigación, siempre tiene que ver con lo que vamos aportando para la construcción de un pensamiento proyectual. Y es esa capacidad, ese conjunto de habilidades y de competencias que vamos construyendo, lo que hacen de alguna forma lo central de nuestra práctica. En este caso en recorte sobre una asignatura sistemas de representación, pero siempre todo el conjunto de asignaturas, de proyectos de investigación, el trabajo que hagamos siempre termina y empieza en la misma dirección, que es esa construcción, esa formación o esa autoformación del pensamiento proyectual o esa forma de encarar cuestiones problemáticas o situaciones a resolver proyectadas, o sea, arrojadas hacia adelante, o sea, ¿no? Ahí cuando Sarkis dice, bueno, no, pero diseño no, es proyecto, y todo el debate que hay en torno a, de hecho no importa con qué palabra, no importa el significante, lo que importa es el significado que adopta en cada contexto, y incluso un mismo significante en distintos contextos cambia su sentido
Entonces, lo importante ni siquiera es la palabra, lo importante es lo que nosotros vayamos construyendo alrededor de esa palabra. Y en esa construcción, hoy el proyecto se presenta como un campo epistemológico, se presenta como construcción de conocimiento, pero también hermanado con el campo de la ciencia, también hermanado con el campo de la tecnología y el campo del arte, porque el proyecto, el diseño, la arquitectura, tiene base en lo exploratorio, pero también en lo explicativo. Tiene su vertiente analítica, pero también su discurso heurístico, tiene su argumentación. No es ni proceso ni es producto, es una experiencia que va y viene, y de todo eso se vale incluso con fronteras porosas. Y distintos nosotros vamos parándonos en un lado y mirando hacia un recorte, pero siempre es complejo y contradictorio. Al final tenía razón el que Tejeri. Bien, entonces casi empezando por el final y trayendo un poco lo que venimos debatiendo, está pensando que creo, Roberto, vos corregime si no, desde la primera jornada he tenido la oportunidad de participar allá en el 2022, ¿no? En la Sí, jornada, sí, 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 es lindo fue ese así. Es así, así que está bueno también traer los debates que vamos dejando en año tras año. Y aquí un poco planteamos estos tres pilares base del pensamiento en diseño, si quiere casi de la lógica del pensamiento, del conocimiento y del saber, ¿no? Como conjunto de conocimiento más experiencia. Y tiene esa pata o esa columna que muchos llaman la razón o la estructurante, la analítica, y es otra pata que muchos llaman poética, ¿no? O creativa. Bueno, aquí le puse otro nombre, pero es lo mismo, ¿no? Una razón ordenadora, más lógica, más estructurante, más crítica, más metódica en algún punto. No es que esto es esto y no es otra cosa, siempre, como decíamos, los límites son porosos, pero para explicarlo siempre conviene volver a caer en la dualidad, que es más simple. Por otro lado, tenemos esa columna creativa de lo sensible, que es más tácita, que es más emotiva, que es más aleatoria también, por ende. Y también una tercer pata que venimos dando énfasis hace rato, que tiene que ver con la de la comunicación, la expresión, la narrativa, lo representativo, que siempre está, pero muchas veces aparece como transversal. O sea, ubiquémoslo como sea, pero pongámoslo como protagonista. Eso es un poco la intención. Y entonces de ahí queremos rescatar, bueno, tres cualidades que son estas. Bueno, hay una cuestión que tiene que ver con lo que organiza, otro que tiene que ver con lo que expresa y otro con lo que representa. Y ahí un poco entonces, dándole el pie a Gustavo, yo no estoy Alejandro Tauro es el profesor de la asignatura de Sistemas de Representación 1 y 2 en la carrera de Arquitectura de la Universidad del Sur, que pertenece incluso al Departamento de Ingeniería. La materia es un tipo de estructuración en donde distintos departamentos van aportando la carrera. Gustavo sí es docente en Sistemas de Representación, también en otras asignaturas. Y le doy la palabra a Gustavo. Bien, bueno, Lucas ya dio un poco la introducción de la materia. Bueno, mi nombre es Gustavo, soy arquitecto y docente. Un poco lo que les voy a contar es cómo aplicamos el pensamiento proyectual en la materia. Y lo primero, antes que nada, que creo que es súper importante, es contextualizar y entender que sistemas de representación 1 y 2, ambos niveles se dan en el primer año de, de la carrera de arquitectura. Entonces, se dan distintas situaciones donde tenemos alumnos que por ahí nunca dibujaron nada y alumnos que sí, que en general vienen de escuelas técnicas, a los que por ahí la técnica no les cuesta, pero sí la expresión. Entonces se da como esta combinación de técnica y expresión. Em, Bien, la materia cuenta con trabajos prácticos iniciales que hacen de soporte a un trabajo final integrador, donde,
bueno, ahí en el punteo vemos las 5 etapas de evaluación del trabajo. En una primera etapa de teoría y muestra de materiales, la materia se suben las teorías a la nube y después se refuerzan en clase. La presentación de las consignas del trabajo final integrador, donde básicamente con los trabajos previos se da toda una introducción a cómo dibujar, cómo representar y demás, y en el trabajo final integrador se ve un ejemplo, digamos, no teórico, sino práctico, esto dando pie al otro punto que es el relevamiento, donde los chicos tienen que relevar un edificio real y ya nada es teórico, sino que es palpable, es real. Donde, bueno, tienen que relevar en persona, a mano alzada, enfrentándose a las condiciones de relevar algo real, ya sea el clima, ya sea la incomodidad de no poder dibujar en un tablero y demás. Bien, y una vez que se releva, son todas correcciones en clase donde intentamos que todo se desarrolle en una lógica de aula-taller, donde el conocimiento, digamos, se comparte, donde tratamos que las correcciones no sean individuales, sino que el conocimiento sea, como dije antes, que se comparta y que lo que realmente sea individual sea la expresión, ¿sí? Básicamente porque la técnica la aprenden todos, o eso intentamos, y la expresión es individual, desde cada persona expresa de una manera distinta. Y el último punto que dice calificación y socialización, bueno, en eso somos coherentes, porque cada ayudante tiene su grupo, pero lo que es calificación se sociabiliza entre los ayudantes, entonces definimos las calificaciones entre todos. O sea, lo que estamos haciendo con los alumnos lo hacemos entre nosotros, entre ayudantes. Gustavo, nos quedan 2 minutos. Bien, ¿pasás, Lucas, la próxima? Bien, y acá tenemos algunas apreciaciones. Bien, la primera que hice como primera mención, se destaca el tratamiento de la planariedad, perdón, y los recursos para un aprendizaje significativo, en voluntad de integrar los trayectos curriculares. ¿Esto qué significa? Que la materia es clave porque está primero en el primer año y después porque da soporte a un montón de otras materias, porque básicamente nos comunicamos dibujando los arquitectos. Entonces, todo lo que aprenden acá los chicos después lo trasladan a otras materias e incluso lo trasladan en simultáneo. O sea, a medida que aprenden a dibujar, aprenden a representar para otras materias. La segunda mención destaca la apropiación de tecnologías de representación requeridas al servicio de la expresión, tanto disciplinar como personal. Bueno, esto básicamente es, además de las tecnologías de dibujo más rudimentarias como un lápiz, aprenden tecnologías como CAD y demás. Y bueno, de nuevo, tratamos de hacer hincapié en que no sea solo técnica, sino que sea técnica y expresión para que cada uno logre expresarse de su manera. Bien, y la tercera mención, básicamente es lo que vengo hablando antes de los recursos tecnológicos y también hacer un poco hincapié en la ciencia y el arte, justamente por esto de la expresión de lo que dibujan. Lucas Pasay, creo que es ya. Sí, ya Sí. estamos Sí, en tiempo. dale. Entonces aquí para cerrar, primero obviamente invitarlos como, por lo menos lo voy a hacer, en cada uno de estas presentaciones está el escrito que presentamos, así que en cuanto salga les invitamos a su lectura, por eso no reforzamos demasiado. Esta cuestión de que el mundo de las ideas y el mundo de las representaciones en realidad pertenecen a la estructura del pensamiento proyectual y son parte de lo mismo, que van ahí pendulando entre lo tácito y lo explícito, siempre es así. Diferenciar entre representación y expresión es clave y cuando uno como docente lo propone, el método sí puede ser universal, pero el uso de esa herramienta o el método es totalmente personal. Nosotros como docentes nos podemos parar en el culto a la herramienta, en el culto al método, o nos podemos parar del lado de que en realidad es el uso
con una finalidad, un desde dónde, lo que más valor tiene. Entonces el qué y el para qué es lo más simple hoy. Perdón, el qué y el cómo, digamos, pero el para qué, el desde dónde hago, es sin duda hoy lo más valioso a sostener. Entonces, estos pares, pensar, dibujar, representar, expresar, creo que vale tenerlos presentes. Y cerrando con una frase de Ana María Romano, la gran Ana María Romano, que la tiene cerquita: la expresión personal se va consolidando, el trazo se personaliza, igual que la elección y el uso de la técnica. Con el tiempo, los eximios dibujantes logran perfilar un estilo inconfundible, tal que vemos su gráfica y, sin conocer su autoría, podemos identificar su procedencia. Bueno, un poquito por ahí vamos aportando. Así que muchísimas gracias. Bueno, Gracias. muchas gracias, Lucas y Gustavo. Vamos a pasar a la siguiente tema: análisis del trazado parcelario en conjuntos de vivienda y su impacto en el uso de los espacios comunes, de Marilina Romero, Carla Benvenuto, Matías Del, Anabela Ferreiro, Guillermina Genoud, Fiorella Marchesi y Victoria Plunkett. Bien, díganme ahí si se comparte bien. Si se ve, si puede ser pantalla completa, y probamos que corra. Si querés puedes pasar una para ver si corre. Bien, ahí, Sí, perfecto, sí. perfecto, buenísimo. Gracias. Bueno, mi nombre soy Marina Romero, soy arquitecta de la Universidad de Buenos Aires y estoy integrando un equipo de investigación en UADE, en el Instituto de Investigaciones. Y lo que queríamos un poco compartir es un trabajo que venimos desarrollando con el equipo, que trata más que nada de conjuntos habitacionales, sus espacios comunes, y en este caso un poco estábamos indagando sobre la situación dominial de estos grandes conjuntos habitacionales, más que nada en su análisis parcelario, y tratar de detectar cuáles son y los impactos o las consecuencias que un poco este trazado tiene consigo para con el uso de los espacios comunes. La intención es poder compartir primero a grandes rasgos este escenario de estudio, que son los grandes conjuntos de vivienda social ubicados en la ciudad de Buenos Aires. Después una breve descripción sobre lo que estamos un poco relevando de la situación parcelaria de estos conjuntos habitacionales. Entender un poco diferencias que notamos entre límites materializados y no materializados. Y por último, bueno, a modo de reflexión, un poco el impacto que estamos notando en el uso de los espacios comunes a raíz de estas diferencias en los límites. Para comenzar, bueno, un poco estas imágenes que quienes habitamos dentro de la ciudad de Buenos Aires las conocemos, tratan de grandes conjuntos habitacionales, construidos algunos en los 60, 70, de grandes dimensiones, de alta densidad, que fueron un poco marcando un nuevo paisaje urbano en nuestra ciudad y que obviamente luego se fueron también hasta replicando al interior del país, pero también que obviamente forman un poco la respuesta a lo que en el mundo venía sucediendo, ¿no? Unas nuevas morfologías, nuevas infraestructuras que fueron dándonos un nuevo paisaje. Y de estos conjuntos, que acá, bueno, estamos viendo una sucesión de, por un lado, Soldati en esta primera imagen, después unos 4 conjuntos habitacionales que se encuentran muy cerquita, Nájera, Copelo, Zamoré y Castro, y después por último la imagen de Simón Bolívar. Hay diferentes dimensiones, pero lo que nos interesaba acá un poco es adentrarnos en estos grandes conjuntos y empezar a analizar ese nivel cero. Que en ese nivel cero es justamente donde encontramos un poco ciertas diferencias y de las cuales nos interesa empezar a indagar en estos espacios comunes, ¿no? Los lugares donde definitivamente se realiza el encuentro, el espacio colectivo, el lugar de intercambio, el espacio de relación, el espacio que nos interesa empezar a estudiar, a analizar, para entender justamente un poco el potencial que tienen, la situación en la que algunos se encuentran. Vamos a ver en algunas imágenes y entender un poco estas diferencias. Y obviamente para ver cuáles son los elementos que están un poco confluyendo en estos sitios y que generan estas diferentes improntas. Por eso es que nos vamos un poco a entender ese territorio, pero ya más que nada en cuestiones parcelarias, dominiales. Estos grandes conjuntos tienen como una particularidad
que por un lado, bueno, adoptan la posición sobre un territorio de grandes dimensiones. La primera imagen que está acá es del conjunto Soldati, en donde justamente lo que sucede es que esa gran trama de edificios que son interconectados, que tienen más o menos una dimensión aproximada de unas 30 cuadras, unas 30 manzanas, son 3.200 unidades funcionales, o sea, es casi como un barrio. Ya el llamarlo conjunto habitacional le queda muy chico. Eh, y lo que nos parecía interesante que su pisada, o sea, cuando empezamos a analizar qué pasa con su parcela, cuáles son sus límites, nos encontramos con que en realidad es una única parcela. Lo único que lo atraviesa es una calle que pasa por el medio, pero después el resto, eso todo funciona como una única parcela. Por lo tanto, si lo llevamos al análisis en comparativa, lo que sería un conjunto habitacional ubicado en una única parcela, significa que todas las cuestiones de modificación, mejoras, obras, lo que se quiera realizar en ese nivel cero, debiera ser consensuado con el consorcio de cada una de estas unidades, o sea, armar una especie de reunión consorcial con 3.200 unidades funcionales, lo que obviamente sería ilógico poder llegar a llevarlo a cabo. A medida que vamos adentrándonos por ahí en otros conjuntos y hacemos comparativas, vamos detectando variables que por ahí no las teníamos en cuenta. La imagen del lado, o sea, el plano que está justamente en el medio, es el conjunto Zamoré. Es otro conjunto habitacional que, a diferencia, por ejemplo, de lo que estamos viendo recién en este de Soldati, su pisada de repente es un poco más ordenada, pudiéramos decir. Todo lo que son los conjuntos, que son como una especie de L, una configuración morfológica en L, lo que hace es corresponderse con una misma parcela. Entonces hay siluetas que contienen al propio edificio. Esto ya genera como una diferenciación en cuanto a la organización, porque obviamente un poco lo que sucede es que queda mejor delimitado el espacio, más entendible, mejor gobernable con respecto a cada uno de los edificios que se van situando en cada una de esas parcelas. Y otra situación que, por ejemplo, traemos acá también para compartir es el conjunto Nájera, que si bien su morfología es muy clara, son como unos monoblocks, unas tiras que se van como posicionando en el territorio y en donde la particularidad que tienen es que la parcela coincide exactamente con la pisada del edificio. Ya no es lo mismo que en el caso de Zamoré y de Soldati, sino que acá la parcela es sumamente definida por esa pisada. Entonces, aún así, llegamos a tener como espacios mucho más claros en cuanto a la definición del territorio. Y esto a nosotros nos interesa obviamente porque queremos un poco entender qué es lo público, qué es lo privado, hasta dónde llega cada responsabilidad, qué pasa justamente en esos sitios, a medida que los transitamos en todo ese nivel cero, que son espacios verdes de acceso público. En la mayoría de los casos tenemos como todos sectores con equipamiento, con áreas verdes, que pueden ser simplemente utilizados por toda la población. Entonces, un poco esto nos va interesando entender cuáles son las diferentes situaciones que se presentan en cuanto al parcelamiento. Entonces ahí nos adentramos un poco en estos límites. ¿Es materializado, no es materializado? Y un poco qué diferencia encontramos en cada una de estas representaciones. Acá está, por ejemplo, el conjunto Simón Bolívar, el Curapaligüe. Es un conjunto habitacional, digamos, en escala mucho más chica que las de Soldati o de Zamoré, pero que tiene esta particularidad que decía anteriormente. Se encuentra en una parcela única, toda pública, todo su nivel cero es público, y está bien definido lo que es la parcela privada, que es justamente la misma pisada del edificio, como sucedía con Nájera. Entonces acá hay una definición que no solo ayuda administrativamente, consorcialmente, para lo que es toda la situación del mantenimiento y demás, sino que también da este dato de en dónde estamos ubicados cuando transitamos este sitio. ¿Cuál es el espacio público? ¿Cuál es el espacio privado? Queda bien marcado. Otro ejemplo podría ser justamente el que mencionaba antes, Zamoré, en donde si bien el límite está materializado, pero no es coincidente con la pisada del edificio, sino que justamente genera como una especie de fuelle, ¿no? Un área verde que permite separar un poco lo que es el ámbito totalmente público, la senda peatonal,
con lo que es el ámbito privado ya de un nivel 0 propio del edificio. Entonces acá sí lo que se observa es un poco esta situación de transición entre un espacio y otro. Y bueno, como ejemplo de una situación de un límite no materializado, es el que también mencionaba antes, el conjunto Soldati, en donde en realidad nos encontramos en un nivel 0, en donde no hay ningún dato que me refleje alguna transición entre lo público y lo privado. Porque justamente todo su nivel 0 es un espacio propio, un espacio de una parcela única, al que se tiene acceso público, y esto hace justamente que me genere ciertos conflictos un poco en el uso. Entonces, acá nos encontramos con estas situaciones duales. En cuanto tenemos límites materializados, o sea, esos espacios que un poco se marcan con alguna situación, ya sea un enrejado, un seto bajo, una diferenciación en el solado, eh, de buena manera lo que hacen es organizar el espacio. Es como que se puede leer claramente cómo es el sitio, cómo está compuesto, cuáles son los espacios públicos o privados. Inclusive conocer hasta dónde va cada cosa permite apropiarse de una buena manera. En cambio, cuando nos encontramos con ejemplos de no materializados, nos encontramos como situaciones en las que están en las imágenes, ¿no? O sea, espacios que finalmente eran proyectados como plazas, pero que terminan siendo estacionamientos, guardados de autos, lugares que obviamente empiezan a atentar contra la que es la calidad del propio espacio común, y esto obviamente deviniendo en lo que es conflictos de usos en cuanto a cuáles son las necesidades propias a solventar en el espacio mismo. Y situaciones obviamente de lo que es falta de mantenimiento y responsabilidades por esta falta de claridad en el sitio. Marilina, nos quedan 2 minutos. Perfecto. A modo de cierre, un poco esto es lo que vengo comentando, nos parecía que justamente esta situación de la parcela, que en sí parece que no tuviera mucha relación con el uso de un sitio, finalmente vamos como detectando algunos detalles que un poco pueden inferir en cómo un sitio puede ser utilizado de buena manera o justamente detente contra él, ¿no? Entender que esta conformación de los espacios delimitados, con cierta calidad en cuanto también a su proyecto o a su materialización, permite justamente dar lugares de buen uso, lugares que sean apropiables, que tengan justamente también esta relación en cuanto a la diferencia entre espacio público y privado, ¿no? Generando esa especie de degradé de transición tan necesario. A diferencia por ahí de situaciones en donde este límite no está marcado y un poco empieza a generar ese conflicto en cuanto al propio uso del espacio. Y bueno, obviamente resaltar la cuestión de la gestión, las responsabilidades sobre los mismos, ¿no? Cuando un sitio está bien marcado, delimitado, entendemos un poco cuáles son las responsabilidades sobre cada espacio, cómo se puede llevar a cabo una buena gestión de mantenimiento, e inclusive entender un poco cuáles son los sitios que son de acceso público y que puedan ser justamente espacios aprovechados por toda la sociedad. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marilina. Bueno, vamos con la última exposición, Jugar, Innovar, Aprender, de Julián Fernando Villafranco y Luis Fernando Osorio, ambos de Colombia. Hola, muy buenas tardes. Por acá estamos, como mencionaba Karina, estamos desde la ciudad de Pereira, en Colombia. Y bueno, les vamos a hacer la presentación, como mencionaba Karina. Les voy a dar compartir. Por acá les voy a poner pantalla completa, compartir. Listo. Y les voy a presentar por acá el Canva. Listo. Presentar. Listo, bueno, pues he estado muy atento a las presentaciones. Nosotros, no sé si sea bueno que sea al final o hubiera sido al principio, nosotros venimos a presentarles una metodología de enseñanza que es exploratoria. Ya les voy a contar un poco. Y pues como pueden ver el título, se llama Be an Architect. También estamos buscando un poco en el ejercicio involucrar una segunda lengua, ¿cierto? Estamos en Colombia y
Yo creo que a toda Latinoamérica pues nos exigen también que las universidades vayan adquiriendo esta competencia. Entonces, pues por eso lo llamamos así, no porque queramos ser estadounidenses, ni mucho menos, sino pues porque queremos un poco transmitir esta segunda lengua. Nos presentamos un poco. Mi nombre, como ya lo mencionabas, es Julián Fernando Villa, soy el director de programa de arquitectura de la Universidad Católica de Pereira. Ya les voy a contar un poco el contexto donde estamos ubicados. Y mi compañero Luis Fernando Osorio, también docente de nuestra Católica de Pereira. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy buena cosa. Agradecer la invitación pues, a la Semana Internacional de Diseño en Palermo. Y bueno, lo voy a hacer entonces un poco más rápido ya después de esta presentación para lograr hacer toda la presentación del ejercicio. Como les mencionábamos, como para que se ubiquen un poco, como bueno, ellos dónde están, nosotros estamos en el centro occidente de Colombia, es una ciudad pequeña y estamos pues en lo que es el patrimonio de la humanidad del paisaje cultural cafetero. Esto es simplemente como porque vi que la mayoría no eran de Colombia, entonces para que sepan dónde estamos un poco. El ejercicio, pues el primer ejercicio lo planteamos en la universidad donde trabajamos, donde somos profesores de tiempo completo. Estuvimos participando el profesor Luis Fernando y yo con 16 estudiantes. El primer ejercicio, como pueden ver el tapabocas en la parte de abajo, pues inició justamente en pandemia, en un momento donde nos tocaba innovar, y por eso la presentación se llama así, donde nos tocaba transformar un poco las cosas, pero también con Luis Fernando pensábamos cómo hacemos para que los pelados pues no se aburran del todo si seguimos actividades tradicionales, todos estamos encerrados en nuestras casas. No sé cómo pasó en sus países, pero a nosotros sí nos obligaron a encerrarnos del todo, u otros países que fue más flexible, pero aquí fue encerrarnos. Y los programas de arquitectura estuvieron 1 año y medio prácticamente sin poder ir pues a vivir el espacio, que es pues lo que hacemos todas las personas y lo que los arquitectos tratamos de construir y de detallar. ¿Qué hicimos entonces? Decir, bueno, vamos a hacerlo a través de un juego donde los pelados, si bien no pueden salir y no pueden diseñar, busquémosles contextos diferentes. ¿Para qué? Para que tratemos de pensar diferente, para que rediseñemos. El rediseñar también aparece como una de las 7 R's de la economía circular. Ahorita una de las ponentes hablaba del interés por el tema de lo ambiental y las condiciones ambientales que vivimos en la actualidad. Pues el rediseñar surge justamente como una nueva R, ¿cierto? Y es como no seguir diseñando lo mismo. No queremos estar en una zona de confort, como lo resalto con los elementos en negrilla, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que también los estudiantes salgan de esa zona de confort donde ya están acostumbrados a procesos de proyectos, ¿cierto? A diseñar lo mismo, a continuar unos parámetros tradicionales, a hacer el diagnóstico, al analizar el usuario tradicional, ¿cierto? Y cómo hacemos para sacarlos un poco de esa zona de confort y cómo hacemos para sacarlos un poco de su casa sin salir de su casa en su momento. El ejercicio lo seguimos implementando porque pues tuvo una acogida interesante por parte de los estudiantes. La primera corte del juego fue muy bien evaluada por ellos mismos, entonces quisimos seguirlo implementando. Tiene, digamos, como 3 fases y las 3 fases son muy relacionadas con la forma en que el arquitecto también llega a hacerlo, ¿cierto? Este proceso de formación del arquitecto. Entonces, hay una primera fase en la cual el arquitecto se relaciona mucho con lo experimental, el arquitecto se relaciona con el arte, el arquitecto se relaciona con estos elementos más no tan técnicos, que sería la segunda fase, sino más experimentales, la forma, la exploración formal y demás. Tenemos un segundo momento donde ya entra lo técnico, entonces ahí sí, el espacio visto desde lo funcional. ¿Cómo hacemos para, por ejemplo, en un ejercicio que propusimos, involucrar a más bien, diseñar un espacio
para que dos mellizos o dos gemelos puedan vivir en una habitación súper pequeña. Entonces, ¿cómo hacemos para maximizar el espacio a partir del diseño de mobiliario, en el cual históricamente también el arquitecto ha sido el llamado a diseñar algunos mobiliarios? Después vienen otras profesiones como el diseño industrial, ¿cierto?, que vienen a hacer esto. Pero el arquitecto lo puede hacer perfectamente. Entonces tenemos lo funcional, los elementos de la arquitectura, cómo diseñar una cubierta, cómo diseñar una escalera, cómo diseñar estos elementos que componen el edificio final y cómo hacer que el arquitecto amplíe la escala, que no nos quedemos en escala 1:100, sino que vayamos a una escala 1:50, 1:20, para diseñar estos elementos de la arquitectura que Reinkulhas pues los discrimina también de muy buena forma. Y finalmente, pues esos procesos de innovación en la técnica. Y ahora sí, finalmente en las fases del proceso, en lo disciplinar, ahí sí cómo ellos pueden generar unos criterios para la definición urbana y cómo pueden ellos diseñar un pequeño espacio público y un equipamiento. Entonces, como ustedes ven, el juego era un juego, bueno, no les he dicho un poco la temporalidad, pero hacia allá voy, y era un juego de todo un semestre. No era un juego de no sé, una sesión de clase o de una semana de clase, sino que era un juego que era permanente. Si lo quisiéramos llevar a otras palabras y de pronto para que me entiendan mejor, el juego era casi que el plan de estudios, pero estábamos buscando un poco innovar y decirle, venga, es que si bien es un plan de estudios para que usted lo vea de forma diferente, y como la mediación era todo a partir de redes, de Zoom, de Teams, como lo estamos haciendo en este momento, fue ese año y medio, y yo creo que ese año y medio nos permitió llegar a esto, ¿cierto?, a tener eventos internacionales de este tipo donde todos podemos participar muy fácil, pero en ese momento estábamos ya cansados de esto, pero la mediación era a través de otras herramientas. Para nuestro caso, la herramienta seleccionada fue Instagram, y ya lo vamos a ver. Teníamos 4 principios. Uno era la co-creación. Si bien los estudiantes estaban cada uno en su casa o cada uno en espacios diferentes, pues utilizábamos el Instagram como un espacio de co-creación y ya se los voy a mostrar. Teníamos la flexibilidad también. Bueno, las reglas de juego se podían adaptar si los jugadores estaban de acuerdo con eso. Y la flexibilidad también es creo yo, una competencia del arquitecto, y es una competencia al no ser terco, al adaptarse a las condiciones variantes del proceso de diseño, ¿sí? La interdisciplinariedad, entonces se integran elementos como el arte, en este caso el cine, la pintura u otros, las matemáticas, la ecología y la tecnología, y buscábamos que algún artista, algún cinematógrafo, pues participara del ejercicio, generando comentarios a través de Instagram, o personas que les gustaba esto y que era un hobby pues para ellos. Y por último, lo que nosotros estamos haciendo acá es buscando que hubiera una evaluación formativa, no una evaluación numérica, ¿cierto? No una evaluación solo del resultado, sino que el estudiante fuera avanzando reto a reto en el ejercicio y lográramos que el estudiante entregara su formación como parte de la evaluación. Entonces, él iba accediendo a la nota en la medida que iba pasando los retos. Voy a avanzar. Este fue el tablero. 2 minutos. Perfecto. Este fue el tablero que hicimos. El tablero era de 8 retos, y nosotros incluso nos quedamos con el tablero artesanal. Nunca lo llevamos a un tablero digital porque entendíamos que ya estábamos saturados de lo digital. Va a seguir pasando. El primero era esa exploración con temas del arte. Los estudiantes iban avanzando en el tablero y mandaban unos pequeños avatar de ellos. Aquí era como trabajamos con muchos artistas colombianos, entonces estaba Eduardo Rodríguez Villamizar, y aquí ellos hacían los comentarios entre ellos mismos. Dos Santos era una compañera de este estudiante, y ellos iban plasmando esto. Aquí claramente un diseño hecho a partir de los criterios de Piet Mondrian, pues que todos los arquitectos lo conocemos. Lo que les mencionaba, sacarlos de contexto y decir, bueno, tienes que diseñar un espacio para niños. Y entonces ellos estaban obligados a cambiar de usuarios, unos usuarios con unos tamaños diferentes y demás. Y aquí es donde se ve eso.
También decíamos, ¿cuál es la película que más te gusta? Entonces algunos dijeron El Señor de los Anillos. Entonces ellos empezaron a diseñar, en este caso, una cocina para un hobbit. Tenían que establecer el tamaño del usuario, establecer las condiciones, ir a ver las películas que más les gustaban en esos momentos duros, que todavía lo seguimos haciendo, ver que ellos vivían de forma enterrada, entonces cómo los espacios eran de forma enterrada. Aquí también los elfos del Señor de los Anillos, cuánto medía Legolas, y empezar a proponer, a partir de los elementos artísticos y arquitectónicos, pues una vivienda para ellos. Finalmente, el último reto era ya diseñar un equipamiento colectivo, un proyecto arquitectónico, y era su entrega final del semestre, que no lo voy a detallar. Entonces aquí se ven diferentes exploraciones de usuario y demás. Para cerrar y no alargar y cumplir con los tiempos como todos mis compañeros, simplemente frases de donde nosotros nos inspiramos para decir, bueno, el juego tiene que ser la forma de descontextualizarnos un poco, y Albert Einstein dice, el juego es la forma más elevada de investigación. Y es cierto, uno al jugar resuelve problemas, como lo dice Lev Vygotsky. A través del juego, los niños y los adultos, los llevamos aquí nosotros también, desarrollan su imaginación, su destreza y su capacidad para resolver problemas. Y finalmente, para conectar con la arquitectura, pues Peter Zumthor dice, el juego forma parte de la creación arquitectónica, tanto como el cálculo o la técnica. Es en el juego donde nacen las ideas libres. Y pues justamente eso es lo que nosotros queríamos, era liberar a nuestros estudiantes un poco de lo estricto, lo que estábamos viviendo, y con eso, pues no solamente mostré como la apertura del juego, podemos mostrar otros elementos que se han desarrollado después de la pandemia, pero quería contarles que a partir de allí es que surge esta iniciativa, y pues que la hemos venido presentando y desarrollando en la Universidad Católica de Pereira. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Julián. Bueno, gracias a todos. Fue muy interesante escucharlos y los invito a que nos hagamos preguntas o reflexionemos o preguntemos lo que querramos. Yo, en todo lo que estuve escuchando, encontré dos cruces que, no sé, los invito a que si a alguno también se le despertó algo, entre el primero y el segundo, entre el de Eduardo y Mario. Encontré como este cruce de Eduardo, esto de lo versátil en lo urbano, lo que resista cambios y paso del tiempo y cambios de funciones, y en Mario, que lo flexible y lo adaptable, pero en el entorno doméstico, como que hay un tema como en común entre los dos, pero bueno, con diferentes escalas. Y después, obviamente, también creo que esto lo vimos todos, como el cruce entre Eduardo y Nicole de un lado y del otro, de, ¿no? de nuestros países vecinos, Nicole estudiando el borde, los bordes, los posibles mundos y sus propuestas, y Eduardo quizás estudiando la ciudad, cómo es, cómo fue, qué acierto hay, qué no hay, y Nicole proponiéndonos hacia adelante, ¿no? Obviamente que tenemos cada país como una visión y una respuesta muy distinta, pero bueno, ese cruce y esas reflexiones creo que están a la vista, así que, no sé, los invito a que hablemos entre nosotros o que nos comentemos lo que A quieran. mí me encantó la presentación de Nicole. Le mandé por privado unos mensajitos. Me encantó la idea de infraestructura flexible. Más, digo, esto es digamos, es una pincelada del trabajo de tesis, ¿no? Y la idea de la flexibilidad y la pregunta de qué más puede hacer una infraestructura, ¿no? ¿Qué más le podemos pedir, ¿no? Esa flexibilidad que un poco nombraba Nicole en un momento, ¿no? Con unos dibujos fabulosos, ¿no? De una cierta organicidad, eh, bueno, me hizo recordar a algunos autores que estuve leyendo, me hizo recordar a algunos proyectos que también, bueno, eh,
se tomaron Muchas como... gracias. Después compartime. Siempre viene Dale, bien para agregar la bibliografía. Boca. Perdón, Este, sí, interrumpo brevemente para decirle que a todos que pongan aquí en el chat sus contactos, sus mails, precisamente para que este intercambio se dé, como pasa entre Eduardo y Nicole, o Lucas y Julián y Mario. Hay muchas conexiones, pero por favor vayan dejando sus chats. Perdón, sí, sus mails en igual, el chat. para terminar y no acaparar un poco la conversación, creo que casi todas las presentaciones proponen una forma nueva o sea, hay un cambio que está explícito en todas las presentaciones, ¿no? Creo que el buscar y el adaptarnos a los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Con una hiperaceleración en los cambios este, y una ciudad impredecible, y una sociedad impredecible. Me parece que hubo en casi todas las exposiciones un buscar un nuevo camino y un avance y mirar el problema siempre con un ángulo distinto y eso me parece que es nada, muy positivo para la disciplina, por supuesto, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Lucas levantó la mano. Sí, así es. Quería compartir también enganchando, bueno, hice algunas anotaciones. Una de ellas es respecto al trabajo de Nicole, que coincido, creo que tiene mucha potencia y tiene también muchas aristas abiertas, que eso yo creo que está buenísimo. Creo que también te debe construir bastante incertidumbre y por unas cuantas noches también te debe dejar que abriste la cancha enormemente y hiciste un montón de apuestas. Y siempre en el campo de la investigación, el valor de quien evalúa está en la distancia que hay entre lo que vos prometés que vas a hacer y lo que terminás haciendo. Entonces, por más que en un principio te parece que es un punto a favor, estate atento, bueno, tus directores te van a saber delimitar de que está bueno en algún punto. Hay cosas que están buenas mencionarlas, pero en las promesas postergalas por cuestiones de extensión. Y ahí creo que hay como, Krause decía que la forma distrae, ¿no? También lo decía Rafael Iglesias. Entonces, creo que esos gráficos que supiste hacer con respuestas incluso están espectaculares. Más vale que vos sabrás hacer tus renuncias o apostás por todo y lo que hagas, no hay duda que te va a salir bien porque se nota que tenés mano y tenés cabeza. Pero sí, entre algo que planteaste inicialmente como base, entre la infraestructura y la supraestructura, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ahí hay un temón, un temazo. Y la cuestión está en cómo lográs ir, quizás superar la forma orgánica, ir a lo que Kant llamaba la forma, o sea, la esencia, y poder trabajar un poquito desde la ortogonalidad, porque la ortogonalidad es eficiente y lo que es un idioma común, no es que sea más lindo, sino que es más efectivo, vos podés apilar y por eso algunos llaman arquitectura racionalista versus organicista, pero la arquitectura organicista es recontra racional. Entonces, no, ¿cómo puedes trabajar en lo ortogonal para que conceptualmente no se quede solo en determinada forma seductora, sino que se amplíe? Me parece que ese desafío está bárbaro y creo que también evitaría potenciales evaluaciones en donde por ahí te dicen, bueno, pero vos esta arquitectura aborigen, que siempre es la que realmente es esencial a su lugar de implantación, cuando vos la querés llevar a una maximización o una reproducción masiva no lo podés hacer, o en la tecnología cuando le amplías la luz no lo podés hacer, pero vos conceptualmente, si lográs estirpar el néctar de cada propuesta, de cada una de esas tipologías, sí lo vas a poder hacer. Cuando vos levantás ese edificio, vos lo levantás con una forma que es valiosa por ser laminar, entonces necesita menos masa o menos estructura, entonces ahí se justifica la forma orgánica. Listo. Te dicen, nada. Hay otros casos porque en esencia lo que hace es levantar del suelo con apoyos mínimos y eso permite que no haya tanta superficie impermeabilizada, que es una de la hidráulica urbana, es uno de los macrotemas, y más que nada en el territorio pampeano, que es esencialmente plano.
Eso es uno de los problemas urbanos más fuertes. Entonces, ahí vos abordás lo conceptual, que es el campo de la argumentación, y lo llevas incluso a una propuesta que tiene esa forma, pero que podría ser otra. Y bueno, no me quiero extender, donde ya lo hice, pero bueno, el laburo me parece espectacular y que además lo hagas tus propuestas me parece superador. Muchas gracias, muy, muy útil. Sí, un comentario muy parecido había recibido sobre lo que uno promete y después lo que realiza. Creo que mi foco ahora tiene que ser un poco cerrar, ¿no? Como está muy abierto el paraguas y un poco focalizar. Pero muchas gracias. Y aprovechando, la verdad que me pareció muy interesante todas las ponencias, es muy diverso y bueno, como decía Karina, igual se pueden entender algunos puentes y me sentí bastante interpelada por los casos que contaban sobre experiencias como docentes, porque bueno, como comentaba al principio, yo también di clases varios años en la Universidad de Buenos Aires en primer año y, y nada, solo un comentario, lo que me pasaba, comentaban Lucas y Gustavo, esto de resaltar la expresión de cada individuo, una de las cosas que comentaban, ¿no? Dentro de la presentación que fue muy extensa. Y, y era un debate que siempre se daba dentro del equipo docente esto, porque en la Universidad de Buenos Aires existe como una tensión muy grande entre trabajar con la individualidad del estudiante y a la vez la masividad a la que nos enfrentamos en la docencia, sobre todo en los primeros años de arquitectura. Eh, Nada, como que hay una tensión ahí en la que es difícil por ahí prestarle atención a cada individualidad. Es como que el discurso tiene que ser, de algún modo, lo voy a poner entre muchas comillas, pero universal. eh, y sin embargo, tratar de rescatar esta individualidad, esta expresividad de cada estudiante. Y bueno, me pareció interesante, así como lo que comentaban Julián y Fernando al final también del juego como investigación. También me sentí interpelada porque, bueno, yo un poco con mi investigación también juego todo el tiempo. Yo lo llamo exploraciones proyectuales, pero son al final también juegos que hago porque no tienen a veces escala ni rigurosidad, solamente son como ejercicios que hago para abrir preguntas y me parece que eso también en lo que es la docencia, poder transmitirlo es, bueno, interesantísimo. Así que bueno, gracias a todos, igual todo me pareció muy interesante. Bueno, muchas gracias a todos. Ya estamos a 4 minutos de terminar, ¿no, Roberto? Estoy en lo cierto, que espero. Sí, Y, tenemos 3 minutitos porque ya están los y de las sí, 6 esperando, así que no sé si alguien quiere hacer no, algún cierre, algún comentario. yo quiero agradecerles a todos, a vos, Roberto, también. Esta es la primera vez que coordino. Obviamente que todos como arquitectos tenemos eso de, como decía Nicole también, y todos buscamos en los aciertos y en los errores, como también en la exposición de Marilina, del pasado, de otras artistas, de otros arquitectos, pero estamos buscando respuestas, ¿no? Ya sea por aciertos, por admiración, por fallas, por estamos buscando una pista para poder hacer algo mejor, ya sea enseñar, proyectar, decir cómo debería crecer una ciudad, pero bueno, me parece como que eso es muy valioso que creo que todos compartimos en común. Así que nada, muchas gracias. No, muchas gracias, Karina. Gracias a vos, querido. Brillante. Y yo me quedo con ganas, Mario. Muchas Te gracias. convocamos para que nos muestre qué pasó con la casa que crece, que aparecieron estas imágenes al final y nos quedamos con ganas, yo particularmente, de saber de qué se trataba. Bueno, siempre el tiempo es poco, pero bueno, te comprometemos para los próximos encuentros. Y yo Gracias. los invito para que nada, se queden. A las 6 es la primera mesa. Mesa de diálogos entre arquitectura, proyecto e información. Nos van a acompañar Amalia dos Santos, de la Escuela da Cidade de Brasil, León Duval, de Finisterrae de Chile, y Bruno Bellota Noguera, de la UNAM de México, así que va a estar muy interesante. Estas mesas van a cerrar todos los días con distintos temas y distintos invitados, obviamente, pero
van a estar al final de cada jornada. Así que quedan todos invitados y les agradecemos infinitamente por el trabajo, como siempre les digo, la predisposición y el tiempo que puesto para la producción de estas investigaciones, de estos trabajos, y que estén hoy aquí compartiendo, visibilizando este trabajo. Así que muchas gracias y felicitaciones a todos y todas. Gracias. Gracias, Roberto. Chau, chau. Gracias a Chao, todos. chao, Vemos. gracias. Gracias, que estén Gracias a bien. todos. Adiós. Hasta luego.